UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola a todos, me llamo Carmen Hidalgo, profesora de la asignatura Movimientos Artísticos y Tendencias Estéticas del grado en Periodismo de la Universidad a Distancia de Madrid. Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Gordillo y soy el profesor de Psicología Diferencial. El objetivo de esta sesión es ayudaros a desarrollar la actividad de evaluación continua Arte y Psicología, que tiene como objetivo profundizar en las características psicológicas y artísticas de un joven pintor contemporáneo, Mario Sánchez Nevado. Para ello hemos creado esta sesión que está dividida en 3 módulos. En el primer módulo hablaré yo sobre los aspectos psicológicos que influyen en la expresión artística de Mario. En un segundo bloque hablará la profesora Carmen Hidalgo sobre las tendencias artísticas en el arte digital y por último cerrará esta sesión nuestro artista invitado Mario Sánchez Nevado, que nos hablará de él y de su obra. Esperamos que con esta sesión os ayudemos a desarrollar la actividad Arte y Psicología. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Gordillo, soy profesor de Psicología Diferencial y el motivo de que esté aquí es que quería hablar o describir brevemente 3 aspectos psicológicos muy importantes. En este caso que hemos tenido en cuenta para medir cómo influyen estas 3 variables psicológicas en la expresión artística de Mario Sánchez Nevado. La primera de la que quería hablar es la evaluación o la dimensión de personalidad o el aspecto psicológico de la personalidad. Es importante, siguiendo lo que dice Jung, que tengamos en cuenta que en la personalidad todo en cierto grado o en cierta medida lo vamos a medir en función de que sea hacia afuera o de que sea hacia adentro. ¿A qué me refiero con hacia afuera o hacia adentro? Bueno, pues en este caso, como Jung dijo, hacia el tipo introvertido o hacia el tipo extrovertido. O extravertido, perdón. Entonces, siguiendo el modelo de Heinze, bueno, pues vemos que él directamente ya tiene un tipo extravertido, como ya decía Jung, pero además añade un tipo psicótico o el psicoticismo y la dimensión de neuroticismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si tenemos en cuenta lo que yo decía de hacia afuera o hacia adentro, la extraversión va a ser una dimensión con la que nosotros ya partimos de base, es decir, casi de una base temperamental en la que nosotros vamos a responder a los estímulos muy bien, o explorando hacia afuera, intentando investigar, explorar todo aquello que nos rodea, o hacia adentro, bueno, pues siendo más tranquilos, mucho más inhibidos. En el psicoticismo, pues eso va a ser una medida en torno al grado de realidad que tenemos, es decir, si lo expresamos también igualmente hacia afuera o hacia adentro, y el neuroticismo igual, una expresión hacia cero, hacia afuera o hacia adentro de la emoción. Pasando ahora al modelo de Costa y McRae, ¿qué es lo que hicieron estos autores relevantes? Bueno, pues viendo que Heinze no terminaba de estructurar bien el modelo de psicoticismo, pues ellos lo abrieron o lo expandieron hacia estos 3 rasgos, que son apertura a la experiencia, sensibilidad a las relaciones interpersonales y la voluntad, en esas 3 dimensiones en las que de alguna manera pues queda mucho más definido cuál es la interacción que los individuos tenemos normalmente, bueno, pues a raíz de que nacemos y de que nos vamos desarrollando y que vamos interactuando con el mundo. Entonces podemos ver igualmente que en estas 3 rasgos, pues igual en apertura a la experiencia, bueno, pues es como nosotros o estamos o más abiertos o más inhibidos o cerrados, bueno, pues hacia aprender cosas nuevas, bueno, pues hacia todo ese tipo de cosas que nos pueden aportar alguna novedad. La sensibilidad, las relaciones interpersonales, igual, bueno, pues la cantidad de sensibilidad que nosotros mostramos hacia afuera, en este caso nos podemos mostrar muy sensibles o nos podemos mostrar bastante insensibles, y la voluntad, bueno, que es la motivación hacia hacer unas cosas o hacia hacer otras. El siguiente, bueno, pues la evaluación de la emoción. ¿Qué tiene esto de importante? Pues que la emoción casi siempre, bueno, casi siempre no, siempre va a ser un estado. ¿A qué me refiero con un estado? Bueno, pues que nosotros incluso a lo largo del día podemos ver cómo nuestro estado emocional pues va cambiando. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en función del estado que tengamos, pues nosotros vamos a ser capaces de expresar un rasgo de personalidad como hemos visto antes, o nos va a facilitar que predomine
predomine uno o sobre otro. Es decir, bueno, aquí teniendo en cuenta, bueno, pues uno de los cuestionarios más famosos a la hora de medir la emoción, como es el SCL90R de Derogatis, podemos ver cómo a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dimensiones, pues es este autor pues cree que queda configurada todo el patrón emocional de las personas. Entonces es importante ver cómo dentro de estas 9 dimensiones, pues nosotros podemos hacer una medición, bueno, pues más o menos exacta del momento emocional en el que se encuentra una persona, lo cual eso nos va a servir también para saber, o por lo menos para intentar predecir a través de las mediciones que nosotros hacemos con estos instrumentos, pues cómo esos rasgos de personalidad van a mostrarse en ese individuo, en este caso, en el caso de Mario Sánchez Nevado, en su expresión artística. Y la última dimensión de la que quería hablaros es la dimensión de la creatividad. ¿Qué hay que tener en cuenta en la creatividad? Sobre todo el pensamiento divergente. ¿Qué quiere decir divergente? Todo hacia afuera, ¿no? Nos podemos imaginar aquí una pequeña bolita y un montón de flechas que salen hacia afuera. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo diverge, todo se expande, y en base a estas dimensiones, como son la fantasía, la fluidez, la flexibilidad, la originalidad narrativa, la elaboración y detalles especiales, si todos esos elementos podemos ser capaces de que fluyen hacia afuera, pues en el grado y en la magnitud en que estas variables fluyan, pues en ese grado mismo vamos a tener o se puede medir la creatividad. En el caso que nos trae de Mario Sánchez Nevado, pues será una creatividad muy alta, porque bueno, como podemos ver en sus obras, todo fluye de una manera bastante evidente, con mucha fantasía y con una originalidad narrativa pues fuera de toda duda, aparte de todos esos detalles especiales que él añade a su obra. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que quería contaros. Espero que os sirva de ayuda, y para cualquier cosa pues ya sabéis dónde podéis contactar conmigo. Gracias y hasta la próxima. Hola a todos, me llamo Carmen Hidalgo y soy la profesora de Movimientos Artísticos y Tendencias Estéticas del grado en Periodismo de la Universidad a Distancia de Madrid. El objetivo de esta sesión consiste en contextualizar la obra de Mario Sánchez Nevado, un joven artista contemporáneo dentro de una corriente artística que se denomina arte digital. Para ello, voy a estructurar la sesión en 3 grandes apartados. En primer lugar, la definición de arte digital. En segundo lugar, la evolución cronológica del arte digital. Y por último, en las modalidades de este tipo de corriente artística. ¿Qué es el arte digital? El arte digital es una disciplina que agrupa todas las manifestaciones artísticas que se realizan por ordenador. Tenemos que tener en cuenta 3 conceptos clave. En primer lugar, se puede considerar arte digital cualquier obra desarrollada con medios digitales. En segundo lugar, para producir las obras se exploran todas las posibilidades artísticas de un ordenador. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que las formas de representación del arte digital son múltiples y variadas. Por ejemplo, tenemos obras relacionadas con el arte digital que representan gráficos, incluso problemas o soluciones matemáticas, como es el caso de las 2 obras que estáis viendo en pantalla, o por el contrario tenemos obras mucho más figurativas, como es el caso de aquellas desarrolladas por el artista Laurence Gartel, que también tenéis en pantalla. Respecto a la evolución cronológica del arte digital, hay que señalar que este tipo de movimiento artístico comienza en los años 60 y normalmente se desarrolla dentro del ámbito de las empresas informáticas y también de los departamentos de ciencia de las universidades. Durante los años 70, los artistas empiezan a reconocer el arte digital y comienzan a explorar las manifestaciones artísticas desarrolladas con el ordenador. Durante los años 80 se desarrollan los primeros softwares y es durante los años 90 cuando el arte digital comienza a expandirse, muy relacionado con el desarrollo o la explosión de Internet. Ya en el siglo XX, el arte digital comienza a vincularse con el mundo del arte y a comercializarse dentro de un mercado artístico.
Respecto a las modalidades de arte digital, son múltiples y variadas, pero a mí me gustaría hacer hincapié en 3 en concreto. En primer lugar, el NetArt, que agrupa todas aquellas obras que se realizan y que se exponen en lo que es la red, en Internet. En segundo lugar, el software art, que son las obras que son el resultado de la programación del propio artista, es decir, es el artista quien programa dichas obras. Y por último, el hacktivismo, que son los actos ilegales generados por los artistas para poner de manifiesto las estructuras de poder en Internet. Aquí os he traído una diapositiva de Wu Kosik, que es uno de los primeros artistas vinculados con el NetArt y que podéis consultar más ejemplos de su obra en la página web que podéis observar en pantalla. Esto simplemente era una aproximación general al arte digital. Si queréis profundizar, os recomiendo la siguiente bibliografía. En primer lugar, esta obra de arte digital de Yeser del año 2009 y posteriormente las obras bibliografía online que podéis buscar a través de estas páginas web. Con esto espero ayudaros a desarrollar la actividad de arte y psicología. Muchas gracias por vuestra atención. Hola a todos, soy Mario Sánchez Nevado, soy un artista digital y director de arte freelance, lo que aquí en España llamaríamos independiente, y actualmente dirijo el estudio de ilustración AEGIS Stripe, que está enfocado en la creación de proyectos artísticos y packaging para discos musicales y para libros. Además de eso, también soy uno de los directores artísticos y coordinadores del colectivo internacional Hysterical Minds, que se encarga de dar cabida y difusión a todo tipo de obras de artistas hispanohablantes para su promoción a nivel mundial. Y bueno, aparte de eso, también me dedico a dar charlas motivacionales y talleres sobre arte digital y autogestión creativa, donde allí se me requiere. Y bueno, he venido aquí a la ODIM a explicar un poco mi obra, cómo se relaciona con los elementos emocional, afectivos y psicológicos del ser humano, y en especial los míos propios como autor del mismo. Antes de eso, primero voy a hablar de lo que percibimos por fuera de ellas, antes de poder hablar de ellas por dentro, porque como todas las obras artísticas, están formadas por continente y por contenido. El continente son piezas de técnica mixta digital, eso quiere decir que están formadas sobre una base fotográfica, hay otra base de pintura digital. ¿Esto qué quiere decir? Que las obras, en función de lo que yo quiero decir con ellas, pueden estar hechas con 2 fotos o con 200. Cuando son 2 fotos el acabado puede ser muy fotográfico, pero cuando son 200 hay que utilizar la pintura para lograr un resultado bastante homogéneo. ¿Cuáles son las señas estéticas más importantes? Pues obviamente el uso del surrealismo, los paisajes oníricos y todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el desnudo humano. Sin más, un poco los aspectos psicológicos, la emoción principalmente. Mis obras lo que buscan es el impacto emocional en el espectador. Entonces, hay que empezar sabiendo qué es la emoción para la persona que está creando. Entonces, la emoción, desde mi punto de vista, es una respuesta del ser humano de adaptación al medio. Por tanto, no podemos hablar de la emoción obviando el medio. El medio son los contextos. Los contextos es una cadena de acción-reacción que van desde nuestra vida cotidiana y doméstica hasta otras cosas que están absolutamente fuera de nuestro alcance. Es decir, contextos inmediatos, nuestra vivienda, nuestro bloque de vecinos, nuestro barrio, y vamos ampliando a pasar a nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente, una cultura racial, un planeta, un sistema solar, etcétera, etcétera. Hay que entender esos contextos para entender cómo el ser humano se relaciona con sus semejantes y con los contextos per se, porque no podemos entender al ser humano de otra manera que no sea emocional, y las emociones no se pueden entender sin el contexto. El contexto nos transforma como individuos y por tanto transforma nuestra manera de percibirlo todo. Es decir, lo cotidiano no es tan solo cotidiano, hay que ver un poco como más allá de la Matrix para que vosotros me entendáis, de las cosas que no se ven a primera vista. Por eso, ¿qué es lo que intento yo plasmar con las piezas? Pues a pesar de que todo su aspecto barroco y esa tinta tan apocalíptica y esa sobrecarga de iconografía, en realidad, lo que intento hablar es de la vida cotidiana. Digamos que mis piezas son una especie de diario de a bordo. Yo más o menos voy contando lo que me pasa, cómo me siento emocional y afectivamente a la hora de realizar esas ilustraciones. Por tanto, os hablaba antes del medio. El medio, el contexto que a mí me genera
que a mí me crea, que a mí me hace ser, es lo que a mí me afecta y es lo que a mí me hace comunicarme de una determinada manera, ¿no? Entonces, intento con la representación de estas cosas cotidianas hablar un poco de lo que os decía, de estas conversaciones, el hecho de ir a comprar el pan, de encontrarte un vecino en la escalera, de decir un simple hola. Ese simple hola no es solamente hola, eso es el lenguaje verbal, pero hay una cosa a la que no le hacemos caso, que es el lenguaje intuitivo, ¿no? Y el hecho de cómo te dicen ese hola, de qué manera, cómo te está mirando, cómo está interactuando contigo, ¿no? Y digamos que eso genera una cadena de emociones que realmente nosotros no vamos a percibir con los sentidos, porque de lo que yo intento hablar es de lo que no se percibe con los sentidos, sino de lo que se percibe con la intuición. Digamos que detrás de cada acción que nosotros podemos interpretar como cotidiana, hay como un velo de oscuridad donde ocurren todas las cosas, todas las cadenas emocional-afectivas, que no somos capaces de ver porque solo se perciben con la intuición. Entonces yo lo que intento es coger de cada una de esas acciones un poco como el momento álgido, ¿no? Mostrarlo de una manera muy visceral y muy dramática y muy sobreactuada, muy irónica, ¿no? Realmente como para darle un poco más de importancia a esos pequeños detalles en la vida que siempre estamos pasando por alto. ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente el eje central de lo que yo creo son los contextos, porque yo creo que el ser humano es absolutamente contextual y no puede vivir per se como ser humano y punto. Los contextos son muy importantes porque aparte de que tengamos el contexto de nuestra propia vivienda o de nuestro barrio, eso nos hace seres sociales. Es decir, no puedo hablar del ser humano como algo emocional, que parece que está aparte de todo, sin hablar del ser humano como ente social o como ente político, y no puedo obviar cuáles son las características sociopolíticas, culturales o económicas que están aconteciendo en una serie de contextos determinados y cómo esos hechos, que a priori son tan fríos, influyen en algo tan caliente como es la emoción humana. Y bueno, y sin más, hasta aquí llegó la charla. Espero que os haya parecido interesante y daros las gracias por vuestro tiempo y atención.